¿Para qué? ¿Por qué? No lo sé, Sebas. Yo tampoco lo sé, Eulalie. Hay tantas preguntas por resolver. ¿Ahora qué hago? Acompáñanos a averiguarlo. Eulalie, ¿por qué las tazas de cerámica unas brillan y otras no brillan? Es Elías. Eulalie, ¿por qué algunas tazas de cerámica brillan y otras no? Oh, buena pregunta. ¿Ahora qué hago? ¡Ah! Irene sí sabe. Estoy segura. ¿Aló? Irene, ¿puedo visitarte hoy? ¿Te cambiaste? ¿Me puedes mandar la dirección, por favor? Ya. ¡Es por allá! Me voy. Voy a conocer el nuevo taller de cerámica de mi amiga Irene. ¿Dónde será? Creo que estoy en la calle correcta. ¡Ay! ¡Ah! ¡Esta es la numeración! ¡Sí! Veamos, acompáñenme. ¡Buenas! Oh, ¡Irene! ¡Hola, Irene! Hola, Eulalie. ¡Ay, qué hermoso lugar! ¡Ah! ¡Uy! Y todas estas cosas. Hay estos platitos y esas tacitas y esa cremera y esas cosas que no sé qué son. ¿Todo esto hiciste tú? Sí, todo esto hice yo. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Y cómo lo haces? ¿Por qué haces esto? Bueno, esta es solamente una parte de mi práctica artística, que es la cerámica utilitaria. Aparte de esto, también hago la parte de lo que es escultura e instalaciones escultóricas para museos y galerías. Un momento. Yo no sabía todo eso de ti. Haces tantas cosas. Primero, ¿qué es la cerámica utilitaria? Ya, la cerámica utilitaria es una rama en la cual nosotros elaboramos todo lo que son cosas, valga la redundancia, utilitarias. O sea, platos, tazas, bowls para sopas, ensaladeras. También puede entrar la línea de diseño interior, que pueden ser jarrones, vessels, aunque el vessel también está considerado dentro del área escultórica. Uy, ¿y qué es esto de la escultura? ¿En qué se diferencia? Bueno, la escultura puede tener una visión utilitaria, pero también completamente inútil, que tenga solamente un carácter conceptual o un carácter artístico detrás de la obra o una investigación dentro de lo que es la práctica artística contemporánea. Entonces, son cosas distintas. El utilitario, que son platos, tiene que ser utilitario, tiene que darnos un uso, mientras que el lado de la escultura puede no tener un uso en absoluto, sino solamente un tema intelectual de investigación por detrás de una pieza. Estas cosas que tú haces aquí, ¿utilizas un material distinto al de la escultura? No, trabajamos con las mismas pastas. Dentro de lo que es el mundo de la cerámica, tienes baja temperatura y alta temperatura. Entonces, dependiendo tu práctica, tú vas a trabajar con pastas de baja temperatura o de alta temperatura. Dentro de mi práctica personal, ya sea lo utilitario o diseño interior o escultura e instalación, yo trabajo siempre con alta temperatura porque es la cerámica de mayor calidad que existe. Entonces, la durabilidad de un objeto, la calidad y la finura es la más alta. Después de la cerámica de alta temperatura encontramos lo que es la porcelana, que vendría a ser más fino que esto, que también se trabaja dentro del estudio. Pero, ¿quiere decir que si es de alta o baja temperatura es porque necesita estar en calor?
Sí, la cerámica como tal significa la vitrificación de la tierra. Entonces, si la tierra no es vitrificada, no puede ser llamada cerámica. Entonces, por ejemplo, lo que tú tienes aquí es el proceso de llegar a una pieza cerámica. Esta es la primera parte, que es un modelado, que está solamente la tierra suave, ya un poco durita porque ya está un poco seca, pero después de esto pasa un proceso de secado para entrar a su primer horno, a una semivitrificación. Entonces, después de la semivitrificación, hacemos la limpieza y la pulida del objeto para hacer la parte de esmaltado, que es la utilización de diferentes tipos de materiales para poder cubrir la pieza y darle o color o diferentes tipos de acabados, y entra a un segundo horno en la cual ya sale la tierra completamente vitrificada y también los esmaltes, que es el proceso de coloración o vitrificación del cobertor de una pieza, y ahí sí podemos llamarla cerámica. Ahora, eso es solamente un proceso estándar, porque dentro de la práctica pueden haber muchísimos más pasos o menos pasos, dependiendo cuál es tu búsqueda y exploración artística. Pero ¿qué cualidades debería tener una persona ceramista? O sea, realmente yo creo que no se debería hablar como de una cualidad, sino de cuál es tu aptitud a lo que te gusta. Por ejemplo, yo también doy clases y muchos de mis estudiantes llegan y a algunos les encanta y otros simplemente se dan cuenta que no son para esto. Entonces es simplemente la inclinación que tiene cada persona. ¡Ay, me encanta! Entonces, si yo quiero ser una artista de la cerámica, debería conocer un horno. ¿Me puedes mostrar el horno? ¡Vamos! Este es un horno cerámico. ¿Y por qué es distinto al de pan? Bueno, las cualidades que tiene que tener un horno para elaboración de cerámica es completamente distinto a un horno para elaborar alimentos. Los hornos cerámicos alcanzan hasta, bueno, dependiendo del horno, alcanza hasta temperaturas de 1300 grados centígrados, que es la temperatura más alta en la cual uno puede trabajar cerámica. Entonces, la composición de este horno son refractarios que nos ayudan a poder generar ese tipo de calor, además de todo el sistema eléctrico de los cuales están elaborados. ¿Y qué es todo esto? ¿Por qué algunas de estas brillan y otras no? Bueno, estas piecitas chiquititas que tú ves aquí son pruebas de esmaltes. Lo que te había contado antes, una vez que el objeto ya sale de su primer horno, nosotros lo que hacemos es esmaltarlo para darle una cobertura de protección y también cualidades de color o tipos determinados. Entonces, en los esmaltes nosotros trabajamos con química, literalmente con elementos que pertenecen al mundo de la química, y se elaboran diferentes tipos, y también aquí hay una exploración propia. Entonces, por ejemplo, se pueden elaborar esmaltes que son satinados, que brillan, o se pueden elaborar esmaltes que son mate, que quiere decir que no brillan. Oye, O translúcidos, que no hay color y pueden brillar o no brillar. un momento. ¿Puedo hacerte una pregunta? Verás, un amigo mío me preguntó por qué algunas tazas de cerámica brillan y otras no, aunque son hechas de arcilla. Es justamente lo que te acabo de decir, por el cobertor del esmalte. Entonces, las que brillan tienen esmaltes que son satinados, y las que no brillan tienen esmaltes que son mate. O, por ejemplo, como la que tenemos acá, se utilizó un esmalte mate únicamente en la parte superior y todo el resto es una pasta vista, y las pastas cerámicas no pueden brillar porque es tierra cocida. Entonces yo trabajo mucho con lo que son las pastas texturizadas, pastas vistas, y vas a verlo siempre mate. En la parte interna también tiene un esmalte porque estamos cubriendo la pieza y va a ser utilitaria, entonces tiene que tener un esmalte, y también es mate, pero podría haber sido utilizado un esmalte de color rosa y completamente satinado brilloso. ¿Y qué nomás tienes que saber cuáles son tus materias? ¿Qué nomás te dan? ¿Cómo tienes que prepararte para ir a estudiar escultura, arte, cerámica? Bueno, no sé si es que existe un tipo de preparación para estudiar eso, pero creo que es más tu vocación. Desde que somos niños creo que nosotros podemos ir
mostrando ya la vocación que tenemos, y desde que yo era muy niña, el psicólogo le dijo a mi mamá que yo tenía dotes para estudiar carreras artísticas, y yo me enamoré de la escultura y la instalación. Entonces, dentro de la escultura y la instalación, ves materias como filosofía artística, como escultura figurativa, escultura abstracta, ves geometría, ves, sí, también ves de ese tipo de cosas. Si ya coges prácticas cerámicas, también ves modelado, hay diferentes tipos de modelado 1, modelado 2, diferentes, y hay técnicas madre, y de las técnicas madre se exploran también técnicas más avanzadas que nacen de la madre, y también hay tu exploración propia, porque dentro del mundo artístico, no es que todos hacemos lo mismo. Lo importante es que tú como artista desarrolles tu propia firma y que tu trabajo pueda ser reconocido y pueda hablar por sí solo, y la gente pueda ver una pieza tuya y diga, sí, esto es de tal persona, parece de tal persona. Creo que ser ceramista debe ser apasionante. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren aprender cerámica, que quieren trabajar en esto? Bueno, yo creo que desde niños vamos mostrando cierto tipo de vocación. Entonces, creo que es importante como padres también ayudarles a explorar esto. Y si es que ya vemos que también de adolescentes o adultos o desde niños tenemos este tipo de cosas, entrar primero a explorar en talleres o cosas así para ver si realmente nos gusta, porque una cosa es tener esta idea romántica de lo que es la práctica cerámica y otra es ya entrar en la práctica, porque requiere mucha paciencia, dedicación, constancia y conocimiento, sí. El conocimiento lo vas adquiriendo conforme pasa el tiempo, y una vez que veas que realmente te gusta y si ya quieres de esto hacer una profesión, yo sí recomiendo que hayan estudios formales, porque en un taller tú aprendes cosas muy básicas que si exploras puedes hacer más cosas, pero ya como una rama, como una formación, es como la medicina. A partir de un taller no puedes ir a operar a una persona. Entonces yo sí recomiendo que haya una formación ya formal y puedan tener no solo conocimiento de técnicas bases, sino del mundo de la cerámica, que es gigantesco. Entonces necesitas estudios superiores en cerámica. Muy bien. Creo que me gustaría aprender cerámica. ¿También hay talleres para niñas, niños y adolescentes? Sí, también para adultos. Entonces creo que eso sería una buena exploración para saber si te quieres después dedicar a esto. ¡Ay, para adultos! Le voy a decir a mi mami que se inscriba y que me inscriba en el de niños y niñas. Gracias, Irene. Gracias por todo lo que me contaste. Me encanta lo que haces. ¡Chócale! Ya nos vemos, Eulalia. Sí, ya vengo pronto. ¡Gracias! Es Eulalia, y seguro es la respuesta a mi pregunta. ¿Y qué es todo esto? ¿Por qué algunas de estas brillan y otras no? Bueno, estas piecitas chiquititas que tú ves aquí son pruebas de esmaltes. Lo que te había contado antes, una vez que el objeto ya sale de su primer horno, nosotros lo que hacemos es desmaltarlo para darle una cobertura de protección y también cualidades de color o tipos determinados. Entonces, en los esmaltes nosotros trabajamos con química, literalmente con elementos que pertenecen al mundo de la química, y se elaboran diferentes tipos, y también aquí hay una exploración propia. Entonces, por ejemplo, se pueden elaborar esmaltes que son satinados, que brillan, o se pueden elaborar esmaltes que son mate, que quiere decir que no brillan. Ahora sé por qué unas cerámicas brillan y otras no. ¿Vieron todo lo que hace mi amiga Irene? ¡Impresionante! Las y los ceramistas saben un montón de cosas. Saben mucho de materiales, como arcillas, también de esmaltes. Hasta conocen de química para crearlos. Usan unos hornos súper poderosos que trabajan a altas temperaturas. Además, son muy hábiles con sus manos y muy creativos. Irene conoce todo eso y pudo responder a la pregunta que hizo mi amigo. ¿Por qué algunas tazas de cerámica brillan y otras no? Es por los esmaltes que se aplican sobre la arcilla, que pueden ser satinados, es decir, que brillan, o pueden ser mate, sin brillo. Ojo,
La arcilla no brilla porque es un material sacado de la tierra. Mientras Irene me explicaba todo esto, mencionó un término que me llamó la atención. Vitrificación, llamada también vidriado o fase vitria. Esta es la etapa que ocurre después de aplicar el esmalte a la pieza de arcilla. Se la mete al horno a una temperatura vitria, que varía dependiendo de la arcilla que se use. Gracias al calor, este material se convierte en un sólido amorfo. Es decir, que su conjunto de átomos no presenta un patrón regular y repetitivo, sino que se juntan en grupos indistintos. Este sólido amorfo resultante es similar al vidrio. Por eso a este proceso se lo llama vitrificación.